Muy bien, me han pedido que hable sobre el tema de la estabilidad jurídica y antes de empezar quiero decirles que pues este es un tema que respecto del cual no se habla en Colombia, se habla en el mundo entero. Y yo me atrevo a decir que en el mundo entero hay una relación directa entre el crecimiento económico y la estabilidad jurídica. A mayor estabilidad jurídica, mayor crecimiento económico. Y a mayor inestabilidad jurídica, menor crecimiento económico. Y eso lo vemos reflejado en las cifras del mundo entero. Si uno recorre un poquito el detalle de estas cifras, encuentra que aquellos países en donde hay un continuo cambio en las reglas de juego, hay una constante desaceleración de la economía. Y por eso este es un tema trascendental, porque hay una relación directa entre la estabilidad jurídica y el crecimiento económico. En Colombia, el desarrollo del derecho urbano, que es el punto fundamental de la seguridad jurídica que vamos a tratar hoy, pues ha nacido alrededor de una visión reglamentaria profunda, es decir, Colombia es un país que se ha caracterizado en los últimos años por construir una legislación muy amplia en materia de derecho urbano, manifestando en esa reglamentación unas competencias específicas para generar unas reglas de juego adecuadas en el desarrollo urbano. Lo curioso de eso es que, como decía la doctora Sandra, desde nuestra propia constitución política y desde la ley, tal vez hoy en el mundo latinoamericano, en el concierto latinoamericano, Colombia tiene la mejor reglamentación en materia de derecho urbano, en términos legales, es decir, la visión constitucional del desarrollo urbano colombiano es una visión constitucional de avanzada. Y la visión legal de la Ley 388 del 97 y todos sus decretos reglamentarios es una legislación de avanzada si la comparamos con la legislación dentro de Latinoamérica. ¿Y por qué razón? Porque Colombia en el año 91 dio el salto a la visión que el desarrollo urbano era un tema de todos, que era un desarrollo de tipo colectivo y por lo tanto tenía que ser regulado bajo unos principios fundamentales. La prevalencia del interés general sobre el particular, la condición de la función social y ecológica de la propiedad, y eso significaba crear un marco reglamentario suficientemente fuerte que permitiera que esta condición jurídica se cumpliera, y eso hizo Colombia. Y hoy tenemos unas reglas de juego realmente bien hechas desde el punto de vista de la legislación. ¿Qué es entonces la seguridad jurídica? La seguridad jurídica, más allá de cualquier visión, es un principio de rango constitucional. Y es un principio de rango constitucional que origina un elemento fundamental que es la garantía de certeza. ¿Qué es garantía de certeza? Que el administrado y el propio administrador de la ley tengan las reglas claras, esas reglas sean conocidas, tengan publicidad, las pueda conocer, incluso en su formación. Por eso en Colombia hay un principio básico, y es que usted no puede crear un decreto reglamentario en materia urbana sin que sea conocido y discutido previamente a su expedición. No es que en la noche, a las 12 de la noche se saque un decreto y se saca el otro día y surtió el principio, no. El principio de certeza que está garantizado en la Constitución y en la ley imprime la garantía de que esas reglas de juego se construyen de cara a la ciudad, de cara a la ciudadanía, de cara a la sociedad. Y por esa razón, esas reglas, antes de ser expedidas, deben ser objeto de discusión, de conocimiento público. Y una vez expedidas, pues también tienen que ser objeto de publicidad, tienen que ser conocidas a través de los medios que trae la ley para su conocimiento. ¿Y qué significa además la certeza en la norma? Que una vez construida esa ley, esa norma, esa reglamentación, la apliquen las autoridades competentes. En Colombia no cualquier autoridad puede aplicar una reglamentación. Y la reglamentación también debe ser expedida por las autoridades competentes. Entonces la competencia es un régimen fundamental
para la seguridad jurídica, y por eso pues es muy importante que las corporaciones autónomas regionales no se metan en la competencia de los municipios en ordenamiento territorial, como sucede, que las empresas de servicios públicos no se metan en el tema del ordenamiento territorial, como sucede, que los municipios no se metan en elementos que están regulados por la ley, para el gobierno nacional, sino que lo regulen en el gobierno nacional y no en el municipio, etcétera, etcétera. Entonces, las reglas de competencia son reglas de certeza jurídica. Y finalmente, que ese marco jurídico pues sea permanente, es decir, que no se cambie al arbitrio del Estado cada vez que sea necesario, sino que sean marcos jurídicos permanentes. ¿Cuáles son entonces esos instrumentos en materia de derecho urbano que garantizan que haya seguridad jurídica? O más bien, ¿en qué instrumentos generados por la ley es fundamental que haya certeza y garantía jurídica? En Colombia, la producción de ciudad, la producción de territorio, la producción en general de suelo, tiene una regulación que, como les decía, es ejemplo en Latinoamérica porque fue muy bien dividida. En Colombia, la función pública del urbanismo, y fíjense que aquí quiero hacer una reflexión para mandar un mensaje de dónde nos estamos equivocando. En Colombia tomamos una decisión y es, los particulares no ordenan el territorio. Los particulares tampoco tienen la capacidad para autorizar que se intervenga en el territorio. Eso es del Estado. Y por eso en Colombia regulamos la llamada función pública del urbanismo, que es la capacidad que tiene el Estado, en este caso los municipios o los distritos, de ordenar el territorio, que es la llamada acción urbanística. Acción urbanística, ¿en qué se traduce? Planes de ordenamiento territorial y sus decretos reglamentarios. Y dos, en la capacidad que le tiene el Estado de autorizar que los particulares actúen en el territorio con base en la acción urbanística. Eso se le llama actuación urbanística. Las dos, tanto la acción urbanística como la actuación urbanística, son competencia del Estado. Entonces, ¿quién tiene la competencia y la capacidad para regular el territorio y dar las reglas de juego del suelo? El municipio. ¿Y quién tiene la capacidad para otorgar una licencia para que sobre un predio se construya con base en esa norma? El municipio. De tal manera que la inversión privada sigue a esa regla. Un inversionista privado solo invierte con base en la norma que expide el municipio, no la que se le ocurre así. Y un privado saca una licencia convencido de que esa postura del Estado que le otorgó una licencia le va a generar una respetabilidad en el escenario público y privado, en el sentido que esa licencia se le va a respetar. Y quizás aquí está el fondo del asunto más importante de la seguridad jurídica en materia de desarrollo urbano. Y es que el responsable de sacar la norma bien es el Estado, el municipio. El responsable de aplicar la norma bien, es decir, de sacar una licencia bien, también es el Estado, porque los curadores urbanos son parte del Estado. De tal manera que el destinatario, el privado, solamente tiene que seguir ese curso legal para obtener un derecho adquirido. Por esa razón, como decía la doctora Sandra Forero, es inadmisible que en el país hoy todavía veamos ataques a las licencias desde los propios alcaldes, desde los propios secretarios de planeación, porque son ellos quienes ejercen la función pública del urbanismo, no son los particulares, de tal manera que es un contrasentido que un alcalde salga a decir que se está construyendo algo que viola la ley o el POD o lo que sea, porque resulta que es el competente para impedir que eso suceda. Entonces, la regla de orden de la certeza jurídica, la seguridad jurídica, pasa por un principio básico, que es que volvamos la cara a lo que nos dijo la Constitución Política y la ley colombiana, y es que la función en materia de urbanismo es pública y por lo tanto es el Estado el responsable de que este proceso funcione de manera adecuada. Miremoslo traducido en la realidad. La doctora Sandra Forero contaba que se hizo un análisis, se hizo un mapa sectorial de dónde estaban los riesgos en el desarrollo por construcción en Colombia, y el resultado realmente para nosotros quizás
podamos decir que fue asombroso, pero tampoco fue asombroso porque es la historia del día a día de lo que viene sucediendo en el país hace muchos años, que es el ataque a la seguridad jurídica. ¿En dónde encontramos problemas? En los ambientales, en redes matrices y capacidad del recurso hídrico, determinación de las zonas de cesión, falta de precisión acerca de los equipamientos, zonas de cesión y dotación, malla vial arterial local y perfiles, falta de socialización de documentos técnicos, ausencia de publicidad en las decisiones de exigencias de carga general como locales, reparto de cargas, beneficios, plusvalía y avalúo. Se los explico sencillo. En Colombia hoy hay incertidumbre jurídica en elementos ambientales. Eso es inaudito. El suelo ambiental es el suelo más importante de una ciudad. Pero el suelo ambiental se debe conocer antes de la actuación sobre el territorio. Las autoridades competentes para señalar cuáles son los suelos de protección ambiental lo deben hacer a tiempo. Antes de la expedición de un plan de ordenamiento territorial, la ley dice que para ordenar el territorio hay unas determinantes de superior jerarquía y una de las más importantes es el suelo ambiental. Uno no entiende que se expida un plan de ordenamiento territorial y se discuta una ronda en el proceso de licenciamiento, porque estamos violando el orden que la ley señaló de los factores para ofrecer seguridad jurídica. Cuando un inversionista toma la decisión de invertir en un territorio, debe tener absolutamente claros cuáles son los elementos ambientales existentes en el territorio. Y para eso simplemente debe acudir a la información cartográfica que debe ser precisa, completa y técnica para que pueda determinar si hace o no la inversión. Porque el suelo ambiental debe estar determinado antes de la expedición del plan de ordenamiento territorial. Y en materia ambiental, no solamente tenemos inseguridad jurídica en el proceso de licenciamiento, sino incluso en la misma construcción de la determinación del suelo ambiental. Porque generar suelo ambiental es un tema técnico, no es un tema político. No es que a un director de una corporación se le ocurra decir, no, es que yo creo que alrededor de este río debemos protegerlo 300 metros. ¿Por qué? Pues porque se me ocurre que debe ser así. No, porque además atacar el suelo ambiental es atacar la posibilidad de desarrollo del territorio. Redes matrices y recurso hídrico. Mire, esto es increíble. La ley colombiana, la ley 388 del 97, hizo una cosa, yo creo que trascendental en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios. Y es que señaló que en el perímetro urbano no puede haber autoprestación de servicios públicos. No puede haber. No es posible. En el perímetro urbano solo puede haber prestación de servicios públicos domiciliarios a través de empresas de servicios públicos domiciliarios. ¿Eso qué significa? Que dar edificabilidades y usos del suelo en el perímetro urbano es una actividad eminentemente técnica que debe ser la consecuencia de la capacidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. ¿Y cuál es el orden que señaló la ley para el efecto? Que los análisis de la capacidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios se da en la acción urbanística, es decir, en la formación de la norma urbanística. Una vez otorgada la norma urbanística, se origina el derecho de obtener la licencia con base en esas edificabilidades y usos del suelo. Si se altera esa condición jurídica, se altera de manera dramática la certeza jurídica orientada en la acción y en la actuación urbanística. Falta de precisión de las zonas verdes, y esto pasa por todo el país. No se definen con claridad cuáles son las cesiones, no se define con claridad cuáles son las cargas urbanísticas. Se terminan negociando las cesiones en los procesos de licenciamiento porque la norma urbanística no es clara en las cesiones. Salen todos los días circulares normativas cambiando cesiones. Todos los días se interpreta que es un equipamiento comunal y que es una zona verde. Todos los días se cambian las reglas de juego de cómo se deben dotar las sesiones, todos los días se cambian las estructuras de los andenes y de esa manera es imposible ofrecer certeza jurídica. Este es un tema
trascendental en la formación de la ciudad y por lo tanto es un tema que tiene que estar contenido en el plan de ordenamiento territorial con base en los análisis técnicos, pero no es un tema que se discuta por circulares normativas ni por decretos reglamentarios. Entre otras cosas, que esta es una crítica que nosotros siempre hacemos, ciudad que tenga circulares es porque hizo mal su POT. Lo hizo mal. Una ciudad que necesite estar sacando circulares para resolver problemas de la norma y una ciudad que necesite estar sacando decretos reglamentarios para resolver es que tiene un POT muy mal hecho. Y ahí arranca el principio de la inseguridad jurídica. Malla vial arterial, pues lo mismo, no sabemos dónde está la malla vial arterial, no conocemos las afectaciones, los planes de ordenamiento territorial generan afectaciones si no las registran en los folios, no inician los procesos de enajenación voluntarias, no crean instrumentos de financiación para esa malla vial arterial y por supuesto terminamos condenados a que tenemos posturas de malla vial arterial de dibujo que no pueden ser traducidas en la realidad. No quiero entrar en el resto porque todo el resto pues ustedes ya lo conocen, pero me quisiera detener en dos temas fundamentales de inseguridad jurídica: los repartos de cargas y beneficios y la plusvalía. Los dos son instrumentos maravillosos del desarrollo urbano. Muy pocos países del mundo han dado ese salto importante de crear instrumentos de financiación del desarrollo urbano en sus propias políticas de los planes de ordenamiento territorial como lo hizo Colombia. Los repartos de cargas y beneficios son un verdadero instrumento para financiar malla vial, infraestructura de servicios públicos, equipamientos comunales, etcétera, etcétera. Pero la norma es clara en que los repartos deben ser equitativos y por lo tanto tienen que ofrecer cierre financiero para los proyectos. Y por lo tanto los repartos equitativos de carga y beneficios tienen que partir del principio que las cargas generales tenemos que pagar todos los habitantes y por lo tanto se originan de los instrumentos tributarios. Pero si un particular toma la decisión de asumir voluntariamente esas cargas, hay que pagarle a ese particular a través de los beneficios urbanísticos. Y eso tiene que ser equilibrado y tiene que ser razonado de manera técnica. Entonces esos planes de ordenamiento territorial que se inventan cargas sin que hayan estudios jurídicos, económicos y técnicos serios, pues están generando una inestabilidad jurídica espantosa. Y dos, la plusvalía. La plusvalía es un maravilloso instrumento de financiación del desarrollo urbano, pero tiene unas reglas de juego como cualquier norma de tipo fiscal. De tal manera que para que la plusvalía exista, necesitamos un buen ordenamiento territorial. Aplicar plusvalías con malos planes de ordenamiento territorial es imposible porque no hay forma de hacer el cotejo en los avalúos del suelo antes de la acción urbanística y después de la acción urbanística. Y las plusvalías se tienen que liquidar inmediatamente después se saca la acción urbanística porque o si no se le incorporan a la plusvalía factores exógenos al cambio de la norma urbanística que no tienen por qué tributar a título de plusvalía. Y las plusvalías que han funcionado en el país no son las que se convierten en un instrumento de financiación fiscal del municipio, sino un verdadero instrumento de financiación del desarrollo urbano, es decir, aquellas que se incorporan a los planes parciales y a los demás instrumentos de gestión del suelo como un instrumento para que el desarrollador pueda ejecutar esas cargas generales y las recupere a través del pago de la plusvalía. Pero para eso hay que dar un salto en la seguridad jurídica, hay que entender que para que la plusvalía de verdad se genere en una ciudad, para que se generen incentivos de producirla, tiene que originarse con la base en planes de ordenamiento territorial serios, en análisis de edificabilidades serios y por supuesto en plusvalías que puedan ser pagadas desde el punto de vista de los desarrollos urbanísticos. Este quizás es el cuadro que encierra lo que nosotros pensaríamos que cerraría el flujo fundamental de la seguridad jurídica. Yo creo que el problema más grave en seguridad jurídica arranca acá. No queremos en los municipios hacer los estudios técnicos del territorio. Consideramos que hacer planes de ordenamiento territorial es un tema simplemente de redacción de un decreto y elaboración de una cartografía y un planificador urbano pensando cómo va a desarrollar la ciudad. Y eso no es verdad. Construir verdadera norma urbanística de carácter permanente, que permanezca en el tiempo
por muchos años significa estudiar técnicamente el territorio. Mientras no construyamos planes de ordenamiento territorial que de verdad estudien las redes de servicios públicos domiciliarias, que entiendan de verdad la capacidad del recurso hídrico y su transporte, cómo se debe llevar y qué capacidad origina en el número de unidades de vivienda. Si no hacemos los estudios para saber cuál es la capacidad real en los vertimentos, si no hacemos los estudios completos en materia de prestación de servicios públicos de energía y de gas domiciliario, no vamos a construir jamás seguridad jurídica. ¿Por qué? Pues porque simplemente las edificabilidades no están atadas a la capacidad en los servicios públicos y entonces eso que debía originar que después salga una licencia con un derecho adquirido termina siendo atacada por un tema que no es de la licencia sino de la norma urbanística original. Entonces hay que hacer los estudios. En materia de determinantes ambientales, si no estudiamos el territorio en materia ambiental, en el momento de hacer el plan de ordenamiento territorial, jamás vamos a tener seguridad jurídica en materia ambiental. Porque entonces cualquier persona podrá discutir en una licencia si esa licencia está afectando o no un bosque seco tropical porque a alguien se le ocurrió que algo que no es bosque seco tropical es bosque seco tropical y a algún funcionario se le ocurre decir tal vez sí y entonces revoca una licencia. Pues ahí no hay seguridad jurídica. Porque ni siquiera el Estado tiene la capacidad para responder. Fíjense lo que pasa en las acciones populares. En Colombia se mete una acción popular que porque un constructor violó una norma ambiental, simplemente por la apreciación de un ciudadano. Se le pregunta al Estado si eso es verdad y el Estado no tiene capacidad de respuesta. Las corporaciones no saben contestarle al juez si sí es o no un suelo ambiental, el municipio tampoco, y termina un debate judicial de mucho tiempo en donde un juez de acción popular define el suelo ambiental y no el municipio, ni la corporación, ni mucho menos el administrador del territorio. Malla vial arterial, locales y perfiles. La malla vial arterial tiene que ser evaluada desde el plan de ordenamiento territorial y por supuesto los perfiles de la malla vial local tienen que haber sido evaluados con base en esa capacidad de la malla vial arterial. Pero ese no es un tema que pueda resolver un curador urbano en una licencia de urbanización. Ese es un tema que resuelve la norma urbanística, al curador urbano se le entrega el insumo. De tal manera que definir malla vial arterial en el proceso de licenciamiento nos va a aumentar el riesgo de inseguridad jurídica. Y finalmente el tema de equipamiento, zonas verdes y dotación, que es un tema dramático. Las cargas urbanísticas tienen que estar definidas desde el plan de ordenamiento territorial con base en los estudios técnicos, no por una decisión de Excel. Nosotros hemos visto ejemplos en Colombia, aquí muy recientes, en Colombia, donde han sacado decretos de repartos de cargas y beneficios sin análisis del costo de la carga urbanística. Hemos visto decretos en donde se han señalado cesiones de suelos sin saber cuál es la relación de espacio público por habitante. ¿Y eso qué origina? Pues que son cargas urbanísticas sacadas literalmente del sombrero. ¿Y eso qué origina? Pues inseguridad jurídica. ¿Cómo construimos entonces de verdad seguridad jurídica? La vamos a construir cuando tomemos la decisión de hacer planes de ordenamiento territorial con base en estudios técnicos. Los riesgos en el ordenamiento territorial entonces tienen 4 puntos fundamentales en materia de seguridad jurídica trascendentales que pasan por estos. Primero, el plan de ordenamiento territorial. Si el plan de ordenamiento territorial no lo hacemos técnicamente, el plan de ordenamiento territorial en sí mismo considerado genera inseguridad jurídica, porque puede ser atacado por vía de nulidad, porque puede ser atacado por acciones populares, porque puede ser atacado a través de acciones de la propia Procuraduría. Entonces, el plan de ordenamiento territorial que no se construye de manera adecuada por sí mismo genera inseguridad jurídica. Es un acto productor de inseguridad jurídica. Los instrumentos de planeación, planes parciales, también son actos que se impregnan de inseguridad jurídica porque si no se construyen con la base técnica, pues van a ser fácilmente atacables por vía de nulidad, por vía revocatoria, etcétera, etcétera.
Las licencias urbanísticas. Fíjese que si tenemos un mal plan de ordenamiento territorial y malos planes parciales, las licencias urbanísticas serán atacables también y por lo tanto generadoras de gran inseguridad jurídica. Y finalmente, pues desaparecen los derechos adquiridos. Ese principio fundamental y esencial de la inversión, que es el derecho adquirido, que constituye un ingreso en el patrimonio de aquel que lo detenta, desaparece por esta cadena de inseguridad jurídica. Y por lo tanto, en Colombia es muy fácil, pero de verdad, es aterrador, pero es muy sencillo hoy en Colombia decir, es que esa licencia no genera derecho adquirido. Y ya oye uno, funcionarios, periodistas, jueces de la República, que se les ocurre decir, no, es que las licencias no generan derecho adquirido. Pero lo afirman de una manera categórica. ¿Y por qué dice eso, doctor? Hombre, porque las licencias, cuando violan un elemento determinante de superior jerarquía, pues se pueden tumbar. Y usan esa expresión, tumbar, que además es una expresión denigrante respecto de un instrumento generador de inversión. Las licencias urbanísticas son actos administrativos de carácter particular y concreto que originan un derecho particular en su destinatario y por lo tanto sí constituyen un derecho adquirido. De tal manera que cualquier ataque a las mismas, por más de que esta cadena de inseguridad jurídica creada por el propio Estado nos origine esa incertidumbre, origina un problema al final, muy interesante, y es que al final, ¿quién responde en toda esta cadena? El Estado colombiano. El Estado colombiano. Al final, los ataques a las licencias urbanísticas, que se originan en visiones equivocadas de la aplicación de los planes de ordenamiento territorial, terminan en acciones indemnizatorias en donde el que termina pagando es el municipio, el distrito, la nación y las corporaciones autónomas. ¿Cuánto le está costando al país las sentencias judiciales por violación al derecho adquirido de las licencias? ¿Y cuánto ganaría el país si ordenáramos este principio, sacáramos buenos planes de ordenamiento territorial, buenos planes parciales y las licencias se mantuvieran incólumes? La doctora Sandra daba el ejemplo de Cartagena y lo traigo a colación simplemente para graficar un poquito este drama. No existe ningún acto administrativo previo a la licencia de construcción de ese edificio al que los periodistas se refieren como un esperpento. Yo quisiera ver qué opinan los periodistas el día que les tumben una licencia de comunicaciones de transmisión, a ver si les parece que eso es legítimo. No hay ningún acto administrativo, ni del Ministerio de Cultura, ni de la ciudad de Cartagena, ni de la UNESCO, de nadie que hubiera dicho que ese predio donde se construyó ese proyecto con licencia estuviera en el ámbito del Castillo de San Felipe. ¡Ninguno! Por el contrario, hay varios actos expedidos por el Instituto de Patrimonio de Cartagena que dicen lo contrario, que no está en el área de influencia del Castillo de San Felipe. Ninguno. Y la circular con base en la cual se otorga la licencia, ¿saben por qué salió esa circular? Pues porque el plan de ordenamiento territorial de Cartagena es un desastre. Entonces en Cartagena se ha reglamentado desde el año 2000, durante 17 años, con circulares. Cartagena tiene 45 circulares, que son la norma urbanística de Cartagena. El señor coge esa circular que no ha sido demandada, que no ha sido declarada nula por ningún juez de la República, que no ha sido revocada. El alcalde, ¿cuántos alcaldes han pasado que lo hubieran podido derogar? ¿Muchos? ¿O cuántos la habían podido demandar ante la justicia contenciosa? Ninguna. Y con base en esa circular sacan una licencia. Construye, saca una plata, porque es que construir significa hacer una inversión importante. Y saca una inversión importante, empieza a construir, y cuando va en el piso 25,
Alguien dice, no, esto sí puede estar, esto puede afectar el Castillo de San Felipe. Entonces, fíjense todo lo que sucede entre el momento en que se ataca esta licencia y el momento en que se construye la norma urbanística. El Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena es del año 2000. O sea, en 17 años se construyó un proceso de incertidumbre jurídica que origina que el hilo se rompa ante el más débil, que en este caso termina siendo el titular del derecho. Y ese señor se puede quebrar y tiene una gran cantidad de compradores que pueden perder la plata, simplemente porque no hacemos las cosas al derecho en materia de seguridad jurídica. Cuando se expide la licencia, todo este proceso de entender el ordenamiento territorial ya se ha debido surtir. La licencia no es otra cosa que el resultado final de permitir en un territorio actuar sobre el mismo como un derecho adquirido después de haber evaluado el territorio, pero no es lo contrario. Miren lo que pasa cuando alguien va a sacar una licencia en Colombia. Es un fenómeno colombiano. Miren lo que pasa en Colombia cuando alguien va a sacar una licencia. Falta de claridad topográfica. En Colombia, la cartografía oficial es lamentable. Lamentable, no existe un municipio en Colombia en donde uno pide un levantamiento topográfico y lo compare con la cartografía oficial y la vía está donde debe estar la vía, el parque está donde está el parque y la zona de cesión queda donde queda. No es posible, porque nuestra cartografía es desastrosa. Entonces, la falta de capacidad cartográfica origina inseguridad en las licencias, porque no hay coordinación entre la cartografía oficial y lo que resulta en una licencia. Falta de capacidad real del recurso hídrico, ese es un problema serio en Colombia. Y es que, a pesar de que queramos insistir en que tenemos suelos de perímetro urbano, no estudiamos el recurso hídrico para ver si tenemos la capacidad o no en la prestación del servicio. ¿Y eso en dónde termina? Atacando la licencia. Ausencia en la definición de la malla vial arterial, local, perfiles, falta de especificación de obras de mitigación, definición de impactos de gran escala, estudios técnicos adicionales. No me quiero detener ahí porque eso ya ustedes lo han entendido. Quiero finalmente cerrar con esto que es muy importante. ¿Qué es una situación jurídica consolidada? Esta es una teoría que básicamente se sustenta en un punto fundamental de certidumbre jurídica, que es la irretroactividad de la ley. La irretroactividad de la ley, que es un principio jurídico fundamental en cualquier estado constitucional, parte de un principio fundamental. Y es que cuando yo me acojo a la ley vigente en un momento determinado, esas condiciones jurídicas se me deben respetar. Así esa ley después cambie, así cambie esa norma. Si cambia la norma, esa nueva decisión no se me puede tornar retroactiva, no me la pueden aplicar para una cosa que ya sea consolidado. Y este es un principio de certeza jurídica fundamental porque parte de un elemento muy sencillo. Y es que si yo como particular me acojo a las reglas del Estado y obtengo una licencia y posteriormente sale una nueva norma, esa nueva norma no me la pueden tornar retroactiva ni a mi licencia ni a mi situación jurídica consolidada. Pues este principio es un principio fundamental, en especial en la modificación de los planes de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial pueden modificarse, pero no pueden afectar las situaciones jurídicas consolidadas. Y este es un punto fundamental al que si le ponemos cuidado nos va a permitir hacer una planificación urbana mejor. Miren una cosa que pasa con los planes de ordenamiento territorial simplemente por no cumplir esta regla. Miren, si un plan de ordenamiento territorial acepta las situaciones jurídicas consolidadas, puede ordenar mejor su territorio a través de los tratamientos urbanísticos adecuados. Entonces, si el plan de ordenamiento territorial ve que está consolidado un sector de comercio,
pues no se le ocurre decir que ahí solamente se permite la vivienda y se prohíbe el comercio, porque va a generar una contradicción entre la situación jurídica consolidada y la nueva condición. Lo que debe hacer es prever, fomentar normas de renovación urbana, entonces no le aplique tratamiento de consolidación, póngale tratamiento de renovación urbana para que promueva el cambio en el uso del suelo hacia la vivienda. Y eso lo hace a través de repartos de cargas y beneficios, donde crea el incentivo para que aquel que tiene la situación jurídica consolidada le sea más beneficioso cambiarse de esa situación jurídica consolidada a la nueva que planifica el Estado a través del sistema de reparto de cargas. Y entonces el respetar la situación jurídica consolidada permite al regulador urbano planificar mejor los tratamientos urbanísticos y las áreas de actividad, simplemente respetando este proceso. Si eso se hiciera, entonces la licencia nueva no terminaría siendo atacada. Muy bien. Y finalmente, con relación al tema de los derechos adquiridos, quiero terminar diciendo, miren, ha habido una gran discusión alrededor del país con relación a los efectos de la sentencia de la Corte Constitucional, pero es muy importante entender esto. ¿Dónde nace la teoría del derecho adquirido? Nace en la Constitución y en la ley. En la Constitución política, pues la Constitución, el artículo 58, parte de del primer elemento fundamental, que es que en Colombia se garantiza la propiedad privada y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes, las cuales no pueden ser desconocidas por normas posteriores. Este es el principio de la consolidación del derecho y la irretroactividad de la ley. Entonces, en Colombia este es un principio de rango constitucional, que se ha desarrollado en materia de licencias de construcción. Y yo creo que ese ha sido un trabajo muy interesante en Colombia, porque hoy en Colombia, en toda la reglamentación, aparece por todos los lados que la licencia genera la adquisición de derechos de construcción y desarrollo, que la expedición de la licencia no puede ser modificada, no puede ser revocada, sino con la autorización escrita y previa de su titular. Este es un tema fundamental porque permite entender que las licencias, una vez expedidas y ejecutoriadas, son irrevocables y que además de eso no pueden ser modificadas por los actos de acción urbanística posterior. Pero por otro lado, la ley 1753 genera una regla fundamental también de irretroactividad de la ley en materia de licencias. Si yo tengo una licencia vigente y me cambia la norma urbanística, yo puedo modificar esa licencia vigente con la misma norma sobre la que se me ha otorgado la licencia, principio que desarrolla la situación jurídica consolidada y la irretroactividad de la ley. Y la ley 1796, que en los efectos específicos de la licencia dice que se adquieren los derechos de construcción y desarrollo, esta que para mí es la más importante, que constituye un acto administrativo de carácter particular y concreto, que su revocatoria requiere consentimiento del particular y que mientras esté vigente origina el uso y aprovechamiento del suelo en tanto esté conforme a esa licencia. Y con esto la ley colombiana construyó el principio fundamental del derecho adquirido. Por eso el Ministerio de Vivienda, en el oficio que se refiere a la sentencia de la Corte Constitucional, dice claramente: los derechos adquiridos relacionados con las licencias urbanísticas vigentes, entre otros, en tanto no afectan el interés general o la utilidad pública, no se pueden desconocer en los procesos de revisión y ajuste al POT que se adelanten por parte de las administraciones municipales o distritales. Y eso es muy importante, porque eso quiere decir, y lo dijo la Corte Constitucional, si en una modificación de POT se altera una licencia urbanística vigente o ejecutada, el Estado debe responder patrimonialmente, de tal manera que se protege en todo caso la condición jurídica del derecho adquirido. Muy bien, esas son las condiciones de la sentencia que dije. Eso es. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias por la exposición.